No sé cuánto tiempo tengo antes de que me encuentre otra vez, así que voy a contarlo todo. Si estás escuchando esto, o leyéndolo, o si la voz que oyes te dice que lo estás imaginando, presta atención. Sé que suena absurdo, pero cuando empiece a ocurrirte, vas a entenderlo sin necesitar pruebas. Y ojalá este relato te sirva para mantenerte. Tú. ¿Alguna vez te escribiste a ti mismo sin querer? Un borrador, una nota rápida. Algo inocente. Pero esto no es eso. No hablo de accidentes. Hablo de despertar un día y ver un mensaje en tu teléfono enviado por tu propio número, con tu foto, tu registro, tu identidad digital perfecta, y no recordar haberlo enviado. No reenviado, no manipulado, no clon SIM. Tú escribiéndote algo que no recuerdas, pero suena exactamente como tú lo habrías escrito si tuvieras miedo, o si quisieras que alguien confiara en ti. La primera vez pasó a medianoche. Yo estaba en la cocina, cortando lo que quedaba de pan de la cena, pensando en dormir, y vibró mi teléfono. Una vibración breve, común, insignificante. Me asomé. Un mensaje nuevo. Mi número. Mis datos. Como si lo hubiera enviado yo, pero no lo hice. Contesta rápido. Eso decía. Sin coma, sin mayúsculas, casi informal, como cuando mandas algo deprisa entre mordiscos de comida. Esa familiaridad fue lo peor. No parecía una amenaza, parecía una costumbre. La mía. Me quedé quieto unos segundos. Pensé en spoofing, pensé en estafas, pensé en IA, pensé en bromistas, pensé en todo lo lógico. Porque lo ilógico apenas empezaba a empujar desde abajo del mundo. Luego entró un buzón de voz de 52 segundos. Lo escuché. Primero ruido, como estática vieja, televisión analógica buscando señal a las 3 de la mañana. Luego respiración. La mía. La reconozco porque cuando hablo en voz baja trago saliva antes de terminar las consonantes fuertes. Aquel audio lo hacía igual. Entonces sonó mi voz. No abras ninguna puerta. Así, seca. Luego dijo mi nombre, exactamente como lo digo cuando quiero que alguien me mire. Después mencioné una fecha que aún no llega, dentro de semanas. Y en el último susurro, casi inaudible. Ya están adentro. Y ahí algo en mí rompió. Como cuando encuentras una foto tuya sonriendo en un lugar donde sabes que nunca estuviste. Una fractura suave, tibia, silenciosa. Después de ese mensaje, el microondas se encendió solo. 10 segundos. La lámpara del comedor comenzó a parpadear no como si fallara, sino como si alguien tocara el filamento con 2 dedos desde dentro. Fui hacia la ventana. Todo apagado afuera. Absoluta oscuridad. Solo mi casa iluminada. No lo sentí como suerte. Lo sentí como señalización. Me apuntaban. Intenté salir. La cerradura no se movió. No estaba rota. Solo, no quería obedecer. Y entonces lo vi en la pantalla negra del televisor. Mi espalda. Mi cuello. Y detrás de mí, otra sombra quieta. Cuando giré, no había nadie. Solo la puerta del sótano abierta, como un agujero que sentía hambre. El teléfono vibró otra vez. Otro buzón. Dije, o algo que parecía decirlo. Si bajas, no vuelves. Quédate donde estás. Y en ese momento aprendí la primera regla. Cuando algo usa tu voz para advertirte, no sabes si trata de salvarte o de encerrarte. Eso es crucial. Nunca confíes en la versión que suena más calmada. La calma puede ser una trampa pulida. Llamé a la compañía telefónica. No había registro de nada. Ni entrada, ni salida. Para ellos yo no había recibido ni enviado nada. La chica de soporte dijo, todo está normal. Y esa palabra ya no sirve. Normal es la palabra que tapa los monstruos. Dormí casi nada. O quizá no dormí, no recuerdo. Me desperté sintiendo que había estado escuchando toda la noche aunque no recordaba sonidos. En la mañana, otro mensaje. No obedeciste. Ahora viene el intercambio. La pantalla seguía mostrando mi número. Eso fue el inicio. A partir de ahí, cada hora exacta, recibí buzones. Al principio cortos. Después más largos. Cada uno sonaba más. Afinado. Afinaban mi tono, mis pausas, mi respiración. Es aterrador darte cuenta de que hay alguien aprendiendo a ser tú,
mejor que tú. Si te pasa, aprende esto pronto. No eres un cuerpo, eres un patrón. Si te imitan el patrón, te reemplazan. Ese día cubrí espejos, cubrí pantallas, apagué el monitor del ordenador, quité el cristal del horno. Si ves tu reflejo moverse un microsegundo después que tú, no te dará tiempo de explicarlo. Mejor evitar. Regla 2. Cuando notes que la casa te mira, quítale los ojos. A las 4 de la madrugada la voz dijo: no cubras los ojos de la casa. Demasiado tarde. Ya lo había hecho. Y juro que la toalla sobre el espejo se movió hacia adentro, como succionada. A las 5, no pienses tu nombre. Eso fue peor, porque cuando alguien te dice que no pienses tu nombre, ¿qué hace tu mente? Exacto. Y ahí entendí otra regla. Tu nombre es una llave. No lo gires si no hace falta. Justo entonces un caso me llegó por WhatsApp. No me preguntes cómo llegó, no tengo memoria clara, solo apareció en mi galería de audios. Era de una mujer en Chile. Su hijo había dicho su nombre al espejo mientras jugaba, y su reflejo tardó medio segundo en abrir la boca. El niño se quedó mudo 2 días. Cuando habló de nuevo, lo hizo con la voz de su madre primero, luego la suya. Ese audio estaba en mi teléfono. Nunca lo descargué. A las 6, mi voz dijo: están en el cableado. Y la casa dejó de hacer ruido de casa. Solo un zumbido uniforme, como si la electricidad esperara mi parpadeo para imitarlo. Allí aprendí la tercera regla: rompe tu ritmo antes de que otro lo aprenda. Moví la mesa. Moví la cama. Puse la silla contra la pared. Comí parado. Caminé torcido. Sentí vergüenza por ser extraño. Pero lo extraño salva. Lo predecible invita. Días después entendí que esto no era mío solamente. No era un delirio aislado ni una pesadilla privada. Era contagioso. O mejor dicho, era un patrón en expansión. Como una infección que no entra por la sangre, sino por el reflejo. Por la costumbre. Por lo que crees que eres. Imitación pura, pero con intención. Los reportes no llegaron como noticias oficiales. No hay comunicados ni advertencias públicas. Esto se mueve como lo que verdaderamente asusta. En susurros, en archivos reenviados, en grabaciones mal cortadas, en pantallas pixeladas y en audios donde la respiración se escucha demasiado cerca del micrófono. Uno de los primeros casos fue un operador del metro. Un tipo común. Turno de mañana. Trabajaba revisando cámaras y anunciando trenes. Aquella mañana no fue a trabajar. Tenía fiebre. Se quedó en casa. Pero su jefe le llamó 3 veces preguntando si estaba bien. Luego 4. Luego 10. A la 11ª llamada, el jefe estaba llorando. Decía: ¿qué eres? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué demonios eres? El operador no entendía nada. Entonces su jefe le mandó un vídeo desde la sala de control, la megafonía del metro, su voz, clara, firme, diciendo: aléjense de las puertas. No todos pasarán hoy. Algunos ya han sido reemplazados. Y no fue un anuncio aislado. Durante más de 10 minutos, su voz, su exacta entonación, su respiración nasal, incluso su ligero seseo, fue dando indicaciones como si supiera el horario, los trenes, y algo más. Mantengan la calma. No miren los reflejos en los vagones. Si ven 2 versiones de alguien, sigan a la que no los mira. Los pasajeros se detuvieron. Algunos huyeron. Otros comenzaron a grabar. En el vídeo se ve a una mujer con el móvil temblando, llorando mientras graba el panel del altavoz. Su llanto no es lo que hiela es que en mitad del mensaje, la voz dice de repente: Marina, deja de grabar. Te estoy viendo. Ella grita. La cámara cae. No se oye un golpe normal, se oye como si el teléfono hubiera sido metido en agua por un segundo y luego levantado. A partir de ese día, la mujer no volvió a subir fotos de su cara. Todas sus publicaciones tienen ventanas cubiertas. Otro de los reportes vino de una estudiante que vivía en planta baja, un pequeño estudio con un altillo falso para guardar cajas. Nunca subía ahí, porque no cabía una persona. No más que una maleta grande. Recibió un audio de WhatsApp. Su número. Su voz. Estaba llorando. Jadeando. Suplicando. No subas,
Por favor no subas, ya está ahí arriba, no le digas tu nombre. Sollozos. Golpes sordos. Un ruido que no parecía humano, como si alguien respirara por dos gargantas a la vez. Ella entró en pánico. No había arriba. Su casa era de un solo piso. Aún así, escuchó pasos arriba de su cabeza. Paso lento, pesado, como arrastrando un segundo cuerpo. Dicen que intentó salir. La cerradura no giró. El picaporte se movía solo, como si alguien del otro lado jugara a abrir sin permiso. Nunca más volvió a usar su nombre real en redes. Ahora firma como nadie. Y nunca mira hacia el techo cuando está sola. En Japón, un hombre retiró dinero en un cajero de madrugada. Todo normal. Cuando terminó, el cajero guardó la sesión. Pero él olvidó su recibo. Volvió por la mañana y le pidió al guardia revisar las cámaras y el registro porque el cajero decía que se había hecho otra operación después de la suya. Él no había vuelto. Revisaron. Y ahí estaba, él. Misma ropa. Mismo andar. Pero el audio, el cajero pedía confirmación de identidad con reconocimiento de voz. El recibo decía otra dirección. Una calle donde él nunca había vivido. Una dirección donde había fallecido un hombre con su mismo nombre hacía 2 años. El guardia, al ver la grabación, dijo, ese no respira igual. El cliente lo negó, hasta que en la cámara se ve su doble darse vuelta hacia la cámara y sonreír, apenas por medio segundo, como si hubiera sabido que alguien lo vería más tarde. El sonido ambiental del vídeo tiene un zumbido constante, y un eco breve cuando el doble dice su nombre. Como si hubiera tardado un segundo en recordarlo. El otro día me explicaron que en un supermercado cadena barata, cámaras viejas, imagen granulada con fecha amarilla en la esquina. Un hombre entra por la puerta automática. Camina hacia las verduras. Habla por teléfono. O eso parece, mueve la boca. 13 segundos después, entra el mismo hombre. Mismo paso. Misma ropa. Pero sin teléfono. Va directo al pasillo de lácteos. No mira a nadie. Camina recto. Los guardias al revisar dijeron que la segunda versión no parpadea en ningún segundo del vídeo. Alguien del personal jura haber oído su voz por el altavoz del supermercado decir: no sigan al que usa los ojos. Sigan al que no necesita. Pero no quedó registro de audio en el sistema. Como si la grabación hubiera sido suprimida o nunca hubiera existido. El cliente original se llevó botellas de leche. El doble no compró nada. Solo salió. Y cuando salió, las puertas automáticas tardaron más en cerrarse, como si algo invisible también hubiera salido detrás. Desde ese día, ese supermercado cambió todos los espejos de seguridad convexos por cartón. El gerente renunció sin explicación. Y eso es solo lo que supe en los primeros días. Desde entonces llegaron más, gente que escucha sus pisadas detrás de sí, pero a destiempo. Gente que recibe una llamada desde su número preguntando dónde estás. Gente que ve su cara en las videollamadas un segundo antes de que la cámara se encienda. Lo que sea que está imitando, no actúa como máquina ni como fantasma. Actúa como alguien que está aprendiendo la coreografía de ser tú. Y cuando domine cada paso, cada tono, cada impulso, no te reemplaza de golpe. Te invita a salir. Y la mayoría acepta sin darse cuenta. Todos tenían lo mismo. Era como un patrón susurrado entre las grietas del mundo. No importaba el país, el idioma, ni la vida que llevaran. Primero venía la advertencia. Siempre la propia voz, como si hubieran grabado algo sin recordarlo. Una voz que parecía querer ayudar, pero no estaba seguro de que fuera la tuya o la de algo que ya había aprendido a parecerte. Después venía la duda. No sobre lo que escuchaste, sino sobre quién fue el primero en actuar. Esa es la parte peligrosa, cuando piensas que tú abriste los ojos, pero tal vez fue otra cosa la que abrió antes y tú llegaste después a ocupar el cuerpo. Luego pasaban cosas pequeñas, casi imperceptibles. Tu reflejo pestañeando un latido tarde. El sonido de tus pasos de regreso cuando tú ya estás quieto. Un tirador de puerta que se queda trabado solo cuando tú quieres comprobarlo. Ese momento donde una puerta parece esperar a que dudes para decidir si abrir o cerrar. Siempre igual. Como si algo te observara para memorizar no solo cómo hablas, sino cómo piensas cuando no estás hablando.
Y entonces te das cuenta. No intentan asustarte. Intentan reemplazar tus decisiones, poco a poco, hasta que ya no distingues cuál pensamiento fue tuyo y cuál fue insertado con tu propio tono mental. Fue así como entendí que hay reglas, o al menos líneas invisibles que, si las cruzas, ya no puedes regresar igual. No me gusta llamarles reglas. Son cosas que descubrí demasiado tarde. Escucha, porque nadie me lo explicó cuando debía. 1. No respondas a tu voz si no recuerdas haber hablado primero. Cuando escuchas tu voz desde otra habitación y tú estás callado, no contestes. Tu reflejo no necesita pedirte confirmación para ser tú. La versión verdadera de ti nunca pregunta, ¿eres tú? Solo actúa. El que pregunta, está probando. Y si respondes, accede sin querer a hablar en primera persona desde un lugar donde tú no estás. Eso abre algo. Algo que no sabes cómo cerrar. 2. Mantente dueño de tu nombre. Tu nombre no es un sonido, es un ancla. Cuando otro lo pronuncia antes que tú, y tú respondes sin pensar, estás diciendo, sí, soy eso, tómalo, úsalo, llévame. Piensa esto. Si alguien dice tu nombre desde el pasillo y tú respondes instintivamente, ¿estás confirmando tu identidad o cediéndola? Tu verdadero yo no necesita afirmación constante. El otro sí. Necesita que tú participes. No les ayudes. Si escuchas tu nombre y tu cuerpo se mueve antes que tu mente, detente. Siente el impulso como un hilo intentando jalar algo dentro de ti. Y no lo sigas. 3. El reflejo no es para comprobarte, es para sustituirte. No busques en los espejos una prueba de que sigues siendo tú. Los espejos, de noche, no son vidrio. Son puertas esperando a ver quién cruza primero. Es normal no reconocerte en una foto vieja. Pero si un día, en el reflejo, ves que tú tardas un instante más en sentirte tú, ese instante no es casualidad. No lo provoques. No lo fuerces. Mirar demasiado tiempo no te da certezas, te desgasta, y ellos esperan a que te canses primero. 4. No repitas tus movimientos como si fueras un archivo. Todo lo que haces igual demasiadas veces se vuelve una ruta. Y toda ruta puede ser recorrida por otra cosa si ya sabe el camino. Dormir del mismo lado. Tomar el mismo vaso. Cerrar la puerta con el mismo giro. Pisadas siempre en el mismo orden. Parece inocente. Pero ahí es donde te copian. En lo pequeño, en lo cotidiano, en lo automático. Si tu casa comienza a reconocer tus costumbres mejor que tú, cambia algo. El patrón predecible no es comodidad. Es invitación. La costumbre es una llave más peligrosa que cualquier puerta abierta. Te parecerá exagerado. O supersticioso. Yo también me reí al principio. Yo también dije qué tontería. Hasta que un día escuché mi risa desde el baño. Y yo no me estaba riendo. Y lo peor no fue oírla. Fue que, por un segundo, sonó más auténtica que la que yo hubiera hecho. Ese fue el instante donde lo comprendí. No te ganan por fuerza. Te ganan por afinación. Por parecerte más a ti que tú mismo. Y la única defensa real que tenemos es recordar que ser humano no es ser perfecto, ni repetible, ni simétrico. Lo que tú llamas errores, dudas, torpeza, es tu refugio. Si alguna vez sientes que tu versión silenciosa te vigila esperando el instante en que actúes como máquina, rompe el ritmo. Duda a propósito. Equivócate. Llega un segundo tarde. Ríe fuera de tiempo. Respira mal. Olvida intencionalmente. Porque la perfección que te imita no te quiere muerto. Te quiere idéntico. Nunca pensé que vería un patrón tan claro, tan perfecto, y aún así tan negado. Pero empezaron a llegar más historias, más testimonios. No de gente buscando atención. No de locos. De personas normales, asustadas, que solo querían entender por qué el mundo había empezado a doblarse alrededor de ellos como un espejo que se raja en cámara lenta. El primer caso que me marcó fue el del camionero en Argentina. Ruta larga, madrugada, mate frío en el asiento del acompañante. El tipo llevaba 30 años manejando. Había visto brumas raras, rutas sin señal, animales cruzando donde no deberían. Nada lo asustaba ya, hasta esa noche. Me contó que su GPS empezó a recalcular solo, repetidamente. Nada raro,
pensó. Las rutas cambian, los satélites fallan. Pero entonces cambió de voz. Era la suya. Su propia voz, igualita, respiración incluida, diciendo: «Gira en el próximo desvío». El camionero se rió. «Mirá vos, qué aplicación rara». Pero no había señal. No había datos. No había posibilidad de actualización. Él siguió derecho. Y la voz insistió: «Gira ahora». No lo hizo. A los pocos segundos, el GPS volvió a hablar, con su tono, pero ahora más seco. «Perdiste tu turno». El hombre dice que sintió algo al lado suyo, aunque el asiento estaba vacío. Una sombra, como si un cuerpo hubiera estado sentado ahí todo el tiempo y recién en ese momento se levantara. Lo acompañó toda la ruta. Nunca durmió más dentro del camión. Ahora tapa el espejo retrovisor cada vez que amanece. Y no usa GPS. Dice que si necesita llegar a un lugar, lo prefiere olvidar a recibir indicaciones de su propio eco. La enfermera fue distinta. Más silenciosa. Más íntima. Ella estaba en la sala de descanso del hospital, madrugada, luces blancas parpadeando. El monitor cardíaco portátil estaba desconectado, guardado, con el cable enroscado como una serpiente dormida. Y aún así, la pantalla se encendió. Primero un pulso que no era de nadie. Luego una línea que no venía de ningún pecho. Y después su nombre, escrito letra por letra, como si alguien lo tecleara desde adentro de la pantalla. Ella juró que escuchó su propia voz respirando en los auriculares del equipo, aunque nadie los tenía puestos. No dijo nada durante días. Cuando finalmente habló con un compañero, su primera frase fue: «Creo que alguien sabe cómo suena mi nombre desde adentro de mí». No volvió a trabajar de noche. Duerme con la televisión encendida, pero en un canal sin imagen. Solo audio. Dice que así, si su voz aparece de nuevo, podrá reconocerla en la estática y no en el reflejo. El pescador islandés fue peor, porque no tenía pantallas, no tenía señales, tenía mar, tenía eco, y el eco falló. Llamó a un amigo diciendo que su voz tardaba demasiado en regresar, como si hubiera viajado más lejos de lo normal, como si algo la hubiera atrapado y soltado tarde. Después dijo que el eco había cambiado, que ya no repetía exactamente lo mismo. Él gritaba: «¡Hey!» y el eco devolvía: «¡Hey!», con un tono distinto, como afinando, como probando, hasta que un día, ya no volvió el eco. No sonido, no retorno, nada. Él dejó de mandar mensajes la noche siguiente. Su bote apareció días después a la deriva. No había señales de lucha. Solo el chaleco salvavidas colgado en la baranda, sin usar, como si hubiera bajado a otra costa que no existe en nuestros mapas. El joven en Perú, ese caso me persigue, porque él se rió, y después murió, y la risa fue lo que lo traicionó. Recibió un audio suyo diciendo: «Estoy detrás de ti». Él lo tomó como broma. Hasta lo subió a sus redes. Hizo un chiste, hizo memes, dijo: «Jaja, mírenme, me autoamenazo». Horas después cayó en el pasillo de su casa. Sin antecedentes. Su familia revisó la cámara de seguridad. Se ve al chico caminando. Y detrás de él, hay otra figura. No clara. No sólida. Una sombra con contorno de cuerpo, sí, pero desfasada, apenas medio segundo atrasada, como si copiara sus movimientos con retraso. Cuando él gira la cabeza, eso tarda un parpadeo más en girar la suya. Pero lo peor es que no tenía rostro definido. Solo un hueco, intentando formar algo. Intentando decidir qué versión usar. Al momento en que el chico cae, la sombra avanza un paso hacia adelante y luego se detiene, exactamente donde él hubiera caído si hubiera dado un paso más. El vídeo se corta ahí. La madre dice que el teléfono del chico sonó durante el velorio. La pantalla mostraba su propio número llamando. Nadie contestó. Si todo esto te parece exagerado, si crees que suena a paranoia colectiva o a cuentos para no dormir, espera a vivirlo tú. Espero que no tengas que hacerlo. Pero si alguna vez te llega un audio con tu voz, si tu reflejo tarda en seguirte, si sientes que hay una versión tuya que está solo a un respiro de distancia, recuerda esto. No quieren entrar.
Quieren que tú salgas. No te quitan la casa. No te quitan tu cuerpo. Te quitan la identidad que encaja en él. Porque una casa puede tener dueño nuevo. Un cuerpo también. Una vida también. Pero una identidad rota, esa nunca vuelve a ser invadida. Solo reemplazada. Hay una noche que todavía prefiero no recordar, porque cuando la repaso siento que algo vuelve a mirarme desde dentro de mi propia memoria. Pero si no te cuento esto, no entenderás qué tan cerca puede llegar a estar, ni cuán fácil es ceder. Fue alrededor de las 3 de la mañana. La casa estaba completamente callada, no esa quietud normal en la que el silencio tiene profundidad y eco, sino una quietud completa, como si todo el aire hubiese sido retirado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración conmigo. Yo estaba acostado, despierto, pero con los ojos cerrados. No pensaba en nada consciente, pero sí estaba sintiendo esa tensión que aparece justo antes de dormirse, el cuerpo cayendo, la mente aflojando. Y fue ahí cuando escuché mi voz en el pasillo. No un crujido, no un eco ambiguo. Mi voz, clarísima, cálida, familiar. El tipo de tono que uso cuando estoy hablando conmigo mismo para tranquilizarme. Estaba diciendo cosas que nunca dije en voz alta en mi vida, ni siquiera siendo niño. Acuérdate del cuarto pequeño de tu abuela, donde pensabas que las sombras te estaban aprendiendo. Yo abrí los ojos, pero no me moví. El corazón me golpeó en la garganta como si quisiera salir primero. La voz continuó, tranquila, evocando cosas que no sabía que recordaba. La primera vez que tuviste fiebre alta, dijiste que no querías morirte antes de aprender a usar tu nombre bien. Yo apenas recordaba eso. Lo dije a los 9 años, delirando de fiebre, con la frente apoyada en una toalla húmeda. Y no era una frase infantil cualquiera. Era mi secreto. Una promesa rara. Un pensamiento que había sido solo mío. Una frase que jamás conté. Pero él, yo, la dijo perfecta. Palabra por palabra. Con el mismo miedo infantil escondido detrás. Y entonces entendí. Nadie puede imitar algo que nunca dijiste en voz alta. Eso no era imitación. Era acceso. Era memoria entrando desde fuera. Mis ojos estaban abiertos pero no miraban. Yo no respiraba. El sofá me abrazaba como un ataúd tibio. La voz susurró. Siempre quisiste ser mejor, más firme, más claro, yo ya lo soy. Un paso. Lento. Como descalzo sobre madera. Ese sonido cuando tu pie se adhiere levemente antes de levantarlo. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Ni siquiera lloraba de miedo. Lloraba de algo parecido a nostalgia, como si estuviera escuchando a una versión de mí que sí cumplió todas las promesas. Y luego habló otra vez. Con ternura, con paciencia, con autoridad. Ven, deja que yo te cuide. Este lugar es más mío que tuyo ahora. Yo sentí alivio. Eso es lo peor. No terror, no shock. Alivio. Como si, por un instante, cansado y débil como estaba, haber sido sustituido no sonara tan mal. Como si por fin hubiera alguien que podía hacer mejor lo que yo era. Mi pie se movió solo, queriendo girar hacia esa voz. No por obediencia, sino porque sonaba tan seguro, tan sin duda, tan libre de error. No era yo como soy. Era yo como siempre deseé ser. Y ahí está el truco. El monstruo no llega como tu enemigo. Llega como tu versión pulida. El pulso se me fue al estómago. Un pensamiento me cruzó, silencioso, frío. Si yo soy yo, ¿por qué él suena más auténtico que yo? Esa duda casi me mata. Porque la duda abre grietas, y las grietas son pasillos. Y justo ahí, antes de moverme, antes de contestarle, antes de mirar hacia el pasillo, me di cuenta de algo. Él no estaba esperando entrar. Estaba esperando que yo saliera. Y la puerta no era la casa, ni el pasillo. Era mi voluntad. No sé cómo supe qué hacer. Tal vez fue puro instinto de supervivencia primitivo. Algo viejo, algo anterior a las palabras. No pensé, solo me aferré a mi torpeza, a mi duda, a mi respiración desacompasada, a mi miedo. Respiré mal a propósito. Me moví brusco, torpe, imperfecto. Giré hacia el lado contrario, como contrariando a un reflejo. Y en cuanto lo hice,
La voz cambió. No se puso violenta. Se puso decepcionada. Casi triste. Ah, todavía no sueltas. Ese todavía me hundió como un golpe en el estómago. Eso significa que espera que lo haga. Que algún día sí suelte. Y que no tiene prisa. Porque sabe que cada humano se cansa de sostenerse. Y entonces entendí otra verdad. La perfección no es un objetivo. Es una trampa. Si una versión tuya te suena más perfecta que tú, más firme, más sin fallos, más claro, no es porque seas capaz de llegar a ser eso. Es porque ya empezaron a reemplazarte. La identidad no cae como una estatua, no explota, no se derrumba. No muere de golpe. Se desgasta. Se afloja. Se suelta como una soga vieja. Fibra por fibra. Hasta que ya no sientes el peso de sostenerte. Y cuando ya no pesa, ellos cruzan. La última cosa que sabes cuando ya casi te toman. Un día te descubrirás pensando tu nombre para asegurarte de que sigues ahí. Ese es el momento clave. Si necesitas comprobar que eres tú, ya empezaste a fracturarte. No compruebes. No verifiques. No digas, soy yo. Solo actúa como si fueras tú. La convicción es ancla. La duda es invitación. ¿Y si ya empezó? Si ya recibiste un mensaje tuyo, rompe tu rutina, cambia tus rutas, tu cama, tus hábitos. Duerme en el sofá, come en el baño, camina al revés, canta fuera de tono. Oblígales a empezar de nuevo cada día. Ellos no quieren copiarte. Quieren que tú te acostumbres a su versión. Cuando lo consigan, tú serás el eco. Y el eco nunca es el dueño. Si algún día tu pantalla se ilumina por la noche y ves tu nombre, tu número, y dice algo como contesta, respira y recuerda lo que te digo ahora. No respondas. No hables. No mires. No te nombres. Y no abras puertas que no eres tú quien llama. Si lo haces, no serás tú el que se quede. Serán ellos.